Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí, en el Canal TRO. Su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy un tema muy especial. También en estos meses en Actúe en Derecho hemos tratado de ampliar un poco más ese margen de derechos que tratamos en el programa. Y son derechos colectivos. Derechos colectivos que van directamente relacionados al capital ambiental de nuestro país, cuyo capital es responsabilidad del Estado, su preservación, su cuidado y su sostenimiento que se hace pues a través de recursos, que es lo que se busca que esté en todas las líneas estratégicas de los distintos planes de desarrollo de entes territoriales y del mismo gobierno nacional. Queremos darle la bienvenida a nuestra compañera habitual en nuestro programa Actúe en Derecho, la doctora Marlen Murcia. Doctora Marlen, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar unos derechos diferentes. Son los llamados derechos de tercera generación o derechos ambientales. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo se exigen estos derechos, ante quién se exigen y de una novedad que está en curso. No sé, doctor Reinaldo, usted me corregirá, como conocedor más del tema, si este tribunal ambiental ya está en funcionamiento, ya está aprobado, ya va a empezar a regir o todavía no. Precisamente ante los vacíos jurisdiccionales que ha habido en torno al tema ambiental y de la protección del capital ambiental, que ha producido pasivos ambientales. Cuando hablamos de pasivos ambientales siempre está directamente relacionado al factor económico, un pasivo ambiental. Eso es lo que genera no solamente una afectación ambiental, sino un pasivo económico. Y estos tribunales, doctora Marlen y televidentes, situación que nos va a profundizar la doctora Amanda Parra, que es especialista en el tema, solo se han implementado aquí en Latinoamérica en 11 países, hablando de derecho comparado, que son absolutamente necesarios que una ley de este tipo nos trace la ruta de dónde se deben exigir estos derechos. Pero es una situación que vamos a profundizar muchísimo más con nuestra especialista en el tema, la doctora Amanda Parra, quien es citada en una de sus obras que ella ha escrito como docente y como investigadora de esta rama que no todo el mundo la investiga, no todo el mundo la trabaja. Y una santandereana ha sido citada como referencia en este importante proyecto de ley, que en este momento no es ley de la República todavía, pero sí, teniendo en cuenta la responsabilidad social que tiene este proyecto, acá en Actúe en Derecho lo empezamos a socializar con todos ustedes. Doctora Amanda, bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Buenas tardes, doctora Marlen, doctor Reinaldo, buenas tardes televidentes, muchísimas gracias por la participación, por la invitación que me permiten compartir con ustedes este tema tan interesante, como decía el doctor Reinaldo, como decía la doctora, de nivel nacional, no es de nivel regional. Realmente esto impacta todo el Estado colombiano, toda la estructura de la rama judicial colombiana, si llega a darse efectivamente como está en camino de realizarse este proceso tan interesante. Bueno, y es que Santander y Norte de Santander comparten el capital ambiental y tenemos pisos térmicos muy similares. Es más, uno de los santuarios del agua más importante que tenemos en el mundo lo compartimos los dos departamentos y es el páramo de Santurbán. Y es por eso que le hemos pedido el favor a nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta que nos prepararan
un informe respecto a este importante tema, tribunales ambientales. A lo largo de la historia han sido varios los conflictos ambientales que se han suscitado por cuenta del avance de un territorio o del desarrollo del mismo. Esta situación preocupa a un grupo considerable de personas o de colectivos ciudadanos que se han puesto a la tarea por la defensa del medio ambiente. Un claro ejemplo de un tribunal ambiental es el que existe en Chile. En este país, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. En nuestro país corre su trámite el proyecto de ley por medio del cual se dictan disposiciones para la conformación de los tribunales ambientales especiales en el Estado colombiano. De llegarse a aprobar, el Tribunal Ambiental de nuestro país estaría constituido por 5 tribunales ambientales con domicilio en cada una de las regiones de Colombia, con jurisdicción y competencia territorial en cada una de las zonas geográficas del país. Estos tribunales permitirían, primero, aplicar contenidos específicos en materia ambiental, segundo, facilitar el acceso a la administración de justicia, tercero, tomar decisiones de forma eficaz en tiempos óptimos de respuesta y cuarto, establecer un nuevo perfil de juez ambiental. Los tribunales ambientales estarían integrados por una comisión de regulación ambiental y 2 salas para el trámite judicial de primera y segunda instancia, en las que se juzgará el uso, el aprovechamiento y protección sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales. Bueno, doctora Amanda, tribunales ambientales. Se busca subsanar los vacíos jurídicos o de procedimiento que se tienen para poder salvaguardar estos derechos del medio ambiente y situaciones como los ríos, los animales que se han convertido en sujetos de derechos a través de distintos pronunciamientos de una amplia línea jurisprudencial que nos ha dado a conocer la Corte Constitucional. Doctora Amanda. Bueno, permítame les hago como un recorrido del trabajo que hemos hecho nosotros desde la Universidad Libre y con un grupo de amigos, ambientalistas e investigadores. Nosotros en el año 2003 más o menos iniciamos un proyecto de investigación que viene a culminar, que viene como a reforzarse en el año 2015 con la publicación de un primer libro que me hace la editorial Ledger. Pero antes de eso, nosotros habíamos propuesto en el año 2012 al Congreso la creación de un proyecto, presentamos un proyecto de ley y se trataba de crear un código único ambiental en Colombia. Ese proyecto de investigación se conformó en su momento por 3 ejes. Primero, la creación del Código Ambiental en Colombia. Segundo, la creación de una jurisdicción especial ambiental en Colombia. Y tercero, hablamos de la unificación de la política ambiental en Colombia. El primer eje de este, como les decía, culmina en la publicación de este libro a través de la editorial Ledger. Pero ese proyecto de ley se presenta, se registra en el Ministerio del Interior y ahí queda porque necesita consulta previa. Eso es un trámite administrativo y financiero bastante complejo. El segundo eje, que es sobre la creación de la jurisdicción ambiental, nosotros tuvimos la oportunidad también de hablar en el año 2013 con la entonces ministra de Justicia sobre el tema y ella obviamente hace unos pronunciamientos en los medios de comunicación respecto no de la creación de los tribunales, sino de toda la jurisdicción ambiental. No volvimos a saber del tema realmente, nosotros seguimos investigando. El año pasado la Ledger me publica un libro sobre derecho procesal ambiental, donde uno de los temas, o 2 de los temas principales ahí es hablar de la problemática del derecho ambiental en sí, lo sustancial y lo procedimental que tenemos. Y el segundo elemento que conforma este libro es precisamente, retomamos el tema de la creación de la Jurisdicción Especial Ambiental. Doctora, fue muy agradable para nosotros. Perdón, doctora Amanda, una pregunta. Usted acaba de hablar de un libro de proceso de derecho procesal ambiental. Y es ahí donde vemos, doctora Marlene, que se hace la referencia de esta obra de una santandereana en una ley tan importante que va a cambiar la jurisdicción ambiental. Le va a dar aplicabilidad a ese marco de ley y de jurisprudencia que ya conocemos todos los colombianos. Doctora Amanda, derecho procesal ambiental, pero no existía el tribunal como tal.
esta era una luz que usted estaba dando en ese momento para el procedimiento que debían tener estos tribunales, doctora Amanda. Sí, nosotros, la inquietud es, no hay derecho ambiental realmente organizado en Colombia, hay una cantidad de normas dispersas, que no hay una coordinación institucional. Entonces, ante ese problema nosotros planteábamos, creemos un código único, creemos una jurisdicción especial y, por supuesto, de ahí tendrá que surgir un derecho procesal ambiental. Así es que en el libro se muestra la inquietud por ese tema, por esa jurisdicción que no existe, por ese derecho procesal ambiental que no tenemos en Colombia. Se plantean algunos supuestos, algunas teorías de cómo podría funcionar el derecho procesal ambiental en Colombia. De hecho, nosotros en este momento acabo de escribir otro libro que está en trámite para la publicación de la ley también sobre el derecho procesal, y nosotros ahí retomamos el asunto de la jurisdicción y hacemos un planteamiento de algunos principios generales del derecho procesal ambiental que debe existir en Colombia. Pero que este paso, déjenme decirle, doctor Reinaldo y doctora Marlene, televidentes, que este paso que acaban de dar unos congresistas ante el Senado para crear los tribunales ambientales es un gran paso, es un gran avance, y la verdad es muy satisfactorio que hayan tenido como fundamento nuestro trabajo. Es un trabajo que se ha hecho desde Socorro, desde Bucaramanga, desde Santander, desde la Universidad Libre, contando con el apoyo de estudiantes y de otras personas que han estado siempre pendientes de toda esta labor que hemos venido ejerciendo nosotros. Es muy satisfactorio, muy placentero realmente que esa semillita que se sembró por allá en el año 2011-2013 ahora empiece a florecer en pro, obviamente, del sector ambiental en Colombia. Doctora Marlene. Doctora Amanda, bueno, los tribunales ambientales son el futuro y una necesidad sentida ya, dada la importancia de que han cobrado estos derechos de tercera generación. En este momento, en la vida real, digamos, ¿ante qué jurisdicción se tramitan las acciones ambientales? O sea, si yo tengo una controversia de carácter ambiental, ¿ante qué jurisdicción voy? Y si esto sería un cambio de jurisdicción o estaríamos ante la creación de una jurisdicción totalmente diferente. ¿Ante qué jurisdicción acudimos? Lo contencioso administrativo, eso convierte estos trámites realmente en un proceso lento, costoso para el usuario, porque sabemos que ante la jurisdicción de lo contencioso debemos presentarnos con una representación técnica jurídica. Entonces es complicado para los usuarios. Cualquier acción que nosotros debamos iniciar en pro de la defensa de los derechos de la naturaleza, de los sujetos de la naturaleza, de los ciudadanos o del medio ambiente, lo hacemos, o bien desde lo administrativo ante la autoridad ambiental, o bien desde la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las acciones de tutela, por supuesto, y las acciones populares, estas tienen su trámite específico, las acciones de tutela ante cualquier juez de la República, todos son jueces de tutela, y las acciones populares ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta particularidad de los magistrados sería o es muy importante porque nos daría entonces la amplitud y la fundamentación procesal para acudir de manera directa ante una jurisdicción que, si bien es cierto, no es propiamente una jurisdicción nueva. Yo creo que es simplemente la consolidación de lo que debe hacer Colombia frente al sector ambiental. Tomaríamos o se nombrarían magistrados, que en un principio se habla de 5 magistrados, sería por las regiones. La carga de trabajo sería bastante ardua. Conocemos que las 5 regiones de Colombia son inmensas y en el sector ambiental es muchísimo de lo que estamos hablando. Y estos magistrados se ocuparían realmente, única y exclusivamente, de todos los temas que tengan que ver con los recursos naturales y medioambientales del país. Solamente hablarían y solamente se tramitaría ante ellos todo lo que tenga que ver con la suspensión y el restablecimiento de los derechos ambientales. Solamente lo que tenga que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente. O sea que estos magistrados van a tener no solamente un conocimiento, deben tener un conocimiento jurídico y un conocimiento científico específico en el área.
Es un trabajo muy importante, la verdad, para el país. Y no solamente en Colombia existirían esos tribunales, ya en Chile los tenemos, España, ya hay otros países que han avanzado realmente en este tema. Doctora Amanda, doctora Marlene, vamos a ponerlo en términos, como dice la doctora, en la vida real. Y es que ya con esta jurisdicción ya podemos hablar de las partes procesales. La Corte Constitucional dice, los ríos, los animales son sujetos de derechos. Si una empresa o una persona o un particular hace una afectación grave en esos recursos ambientales, ya hablando de la ilicitud, de la parte ilícita, doctora Amanda, ¿cuál sería la competencia en este momento de los tribunales? ¿En qué sentido? Ya habría un código en el cual dijera cuál es la ilicitud de este comportamiento, cómo se castiga, y no solamente ateniéndose a la autonomía de la voluntad que puede tener cada municipio, porque es que nosotros vemos que cada municipio tiene sus decretos, tiene sus proyectos de acuerdo, donde dicen cómo es que se debe conservar el recurso ambiental, o en el mismo código de policía, y no se recoge absolutamente toda esa normatividad en un solo código, en un solo texto. Doctora Amanda. Pues en este caso los tribunales obviamente entrarían, ya tendríamos un litigio realmente, ¿no? Porque tendríamos las partes en conflicto, las partes en litigio, y obviamente el tribunal estará con toda la capacidad y toda la competencia para atender medidas cautelares incluso frente a la actitud, frente a la situación que se viva, a los hechos que ocurran en contra o para el deterioro del medio ambiente. Ya el tribunal estaría ahí a través del desarrollo de todo el procedimiento de establecer y dictar medidas cautelares. Yo pienso que los tribunales van a ser un poco complejo en primera instancia, porque tendrían que trasladarle a ellos muchos procesos, creo yo, que están... Bueno, mientras normalizamos la comunicación con la doctora Amanda, doctora Marlene, esto que nos está diciendo la doctora Amanda ya cambia absolutamente todo. En términos de una especialista, ya habría un litigio, ya habría un litigio, que es muy importante, especialmente en la salvaguarda de los derechos, como usted lo dice sabiamente, doctora, de tercera generación. Doctora Marlene. Sí, realmente, pues lo que decía la doctora Amanda es muy cierto. Estas controversias actualmente se están dirimiendo frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, una jurisdicción que está totalmente copada, totalmente congestionada, y que hace que pues estos trámites estén demorados, de pronto no se les preste tanta atención, aunque son uno de los temas y de los derechos del futuro, el derecho ambiental, junto a otras disciplinas del derecho, porque el derecho pues nunca desaparecerá para nuestra fortuna, pero se tendrá que especializar en otros temas, y uno de esos es el derecho ambiental. Entonces, es muy importante la creación de este tribunal, porque recopilaría toda esa normatividad que se ha dado, una parte vía jurisprudencia y otra, como decía el doctor Reinaldo, a través de los acuerdos o a través de los decretos que se expiden en los entes territoriales. Imagino que también tendría la obligación o la función de unificar estos temas. Entonces estamos frente a una propuesta muy ambiciosa y que podría ser muy útil para el futuro de la protección de nuestros recursos naturales. Una propuesta ambiciosa, necesaria, especialmente con los pasivos ambientales que tenemos, doctora Marlene, sobre todo en el Magdalena Medio, es de conocimiento público. Esa información es pública. Siempre que se va a hacer la exploración en un proyecto de características mineras,
el Código Minero no hace muchas restricciones frente al impacto ambiental que tenga una empresa desarrolladora de proyecto o una empresa que venga a hacer la exploración como tal y no la explotación. Pero esto es muy importante porque los daños, parte de los daños más grandes que se tienen en el licenciamiento de un proyecto es cuando se hace la etapa de exploración. Vemos afectaciones impresionantes y que el mismo código las permite. Son situaciones también que se entrarían a subsanar, teniendo en cuenta que habría una jurisdicción donde la doctora Amanda lo dice, habría un litigio, habrían ya partes procesales y habría un nexo causal entre las partes y el posible daño. Doctora Marlene. Sí, realmente esto estaba en mora, estamos en mora como Estado de hacer esta modificación y de crear esta jurisdicción. Ya lo decía la doctora Amanda, países como Chile tienen ya una legislación al respecto. Entonces nosotros estamos en mora, siendo Colombia uno de los países con más recursos naturales y objeto, digamos, de la codicia de las multinacionales y de las empresas que quieren venir y apropiarse de nuestros recursos naturales. En países como Alemania, el manejo de los recursos naturales está muy regulado, no es tan fácil como aquí en Colombia, porque allá se toman en cuenta otras variables, se analizan otras situaciones. Los recursos naturales, sobre todo los recursos que no son renovables, pues deben ser absolutamente cuidados, deben ser absolutamente protegidos. Y eso se estaría buscando con la creación de esta jurisdicción especial. Y el paradigma, doctora Marlene y queridos televidentes, es que Santander y norte de Santander tiene distintas variedades de pisos térmicos donde tenemos páramos, tenemos humedales, tenemos diferentes tipos de capitales ambientales que debemos proteger y pues esto es una iniciativa también de representantes a la Cámara y congresistas, doctora Marlene, santanderianos. Prácticamente una iniciativa santanderiana desde la academia con esta obra literaria de Derecho Procesal Ambiental y pues la voluntad política, que es lo que se espera tener, la voluntad política para poder implementar este proyecto ambicioso y que realmente traería muchas satisfacciones a las distintas regiones que viven directamente las afectaciones de las extralimitaciones que puede tener el mismo Estado o empresas privadas en la explotación desmedida de los recursos ambientales. Entonces, este proyecto, Tribunal Ambiental, otra jurisdicción para poder salvaguardar derechos, pues la única forma, doctora Marlene, y ya lo hemos socializado varias veces acá en nuestro programa Actúe en Derecho, para garantizar los derechos de las personas es haciendo una inversión. Y en ese momento, con este proyecto de ley, el gobierno nacional tendría que hacer una inversión cuantiosa en 5 regiones del país. 5 inversiones estratégicas donde, como usted lo dijo, doctora Marlene, se está protegiendo los derechos del futuro y también este será el litigio del futuro. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Colombia tiene una fiscalía especializada en delitos ambientales, igual una procuraduría, pero ambos están burocratizados. ¿Qué hacer para que no suceda lo mismo con los tribunales propuestos? Bueno, doctora Marlene, para socializar el tema con nuestro televidente, sí, hay competencias tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía. Y precisamente es como la justicia transicional. Necesitamos otro método de justicia que pueda hacer efectivos estos derechos, ya que la Fiscalía tiene en su código penal los delitos ambientales y la Procuraduría tiene una sección para delitos ambientales también de responsabilidad disciplinaria para los funcionarios públicos. ¿Qué podemos decir al respecto, doctora Marlene? Bueno, lo que dice nuestro televidente pues es muy cierto y es un riesgo que corremos.
Todos sabemos que en nuestro país, infortunadamente, el riesgo de burocratización es muy grande. Entonces, yo imagino que este proyecto de ley debe tener cubierta la manera en que se van a escoger estos magistrados y la manera de funcionamiento de este tribunal. ¿Por qué? Porque es un riesgo que corremos en Colombia. En Colombia, como les decía, infortunadamente, la burocracia pues está en todos los órdenes y se aprovecha en muchas oportunidades la creación de entes nuevos o la creación, como en este caso, de un tribunal nuevo para que los políticos pongan allí también su burocracia. Entonces yo creo que todo esto debe estar contemplado dentro de este proyecto y se tratará de hacer lo mejor por el medio ambiente. Este tema es muy importante, este tema es trascendental para todos los santandereanos. Es por eso que empezamos a recibir llamadas de distintas partes del departamento, especialmente el municipio de El Cerrito. Don Ismael, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes y felicitarlos por ese programa que nos gusta mucho. Muchísimas gracias, don Ismael. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mire, la pregunta es la siguiente, es que nosotros estamos en el problema de la eliminación de páramos. Sí, señor. Y con ese tribunal se crearía otra arma mortal para los campesinos, porque en estos momentos los que sembramos papa, los que trabajamos en los páramos, estamos de ilegales, estamos en actividad ilícita, lamentablemente. Entonces, eso... primero en Colombia debían era aprobar los derechos de los campesinos y no los derechos de los animales de los campesinos. Don Ismael, muchísimas gracias por su pregunta. Para dedicarle el tiempo que se le merece esa respuesta, lo haremos después de nuestro primer corte de comerciales. Y continuaremos con nuestro tema importante, tribunales ambientales. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, tribunales ambientales. Apreciados televidentes, son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lave las manos con abundante agua. Segundo, evite tocar los ojos y boca. Tercero, usar tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia la superficie de los objetos. Campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. Vale la pena recordarle a nuestros televidentes que la forma en que nosotros estamos transmitiendo este programa Actúe en Derecho de forma virtual es precisamente para salvaguardar la salud de los integrantes de todo nuestro equipo de Actúe en Derecho y en especial el de los invitados. Doctora Amanda, nos hablaba un televidente del municipio de El Cerrito, un campesino. Nos decía, estamos dentro de la línea de páramo. Ojalá estos tribunales ayuden a los campesinos y de pronto no hayan unas extralimitaciones como evidentemente las hay en este momento, ya que no les han solucionado su situación social a las personas que son dueñas de esos predios, a las personas que viven de su huella agrícola y su huella minera también, minería tradicional, minería ancestral de hace 450 años, no megaminería. ¿Qué hacer con esas personas, especialmente con la inquietud que tenía nuestro televidente del municipio del Cerrito, que me llama la atención, doctora Marle, en ese término que lo dice con toda la nobleza del caso, nuestro televidente del municipio del Cerrito? Estamos dentro de las competencias de un cultivo ilícito. Estamos cultivando y trabajando de forma ilícita. Doctora Amanda. Doctor, imagínese que él dice que es ilícito cultivar papa en el páramo. Sí, señora, que es ilícito, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, sí, o sea, es una nobleza. Amanda. Doctora Amanda, ¿qué podemos decir al respecto? A ver, ahí hay varias situaciones. Una, los derechos de todos los colombianos están consagrados en la Carta Política y en la ley. 2,
Está prohibido ejercer cualquier actividad en los páramos. El mismo señor lo confirma. Yo pienso que más que un problema de delimitación del páramo, es un problema de configuración y de estructura social. Habrá que pensar en darle una oportunidad a estas personas para que el páramo se conserve y para que ellos tengan un desarrollo de vida. ¿Es fácil? No creo que sea fácil. Es muy complejo. Ahora, también pienso que si ellos llevan toda la vida viviendo en el páramo no va a cambiar por eso, ni se va a destruir porque cultivemos un poco de papa ahí, porque esa es el modus vivendi de ellos y es la alimentación nuestra, es la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Yo pienso que habrá que empezar a educar a la gente y los tribunales tendrán que empezar por ahí, por verificar exactamente quiénes estaban antes, quiénes están ahora, quiénes estarán después, para que esos derechos adquiridos se conserven. Los tribunales y los magistrados van a tener limitaciones, van a tener obviamente seguimiento, inhabilidades, incompatibilidades, van a estar sujetos al tribunal disciplinario para que ellos cumplan con la ley. Es una tarea ardua, ya por lo menos en este momento se está hablando de nuevamente delimitar el páramo, se está hablando de conservar el páramo. Son leyes internacionales y son leyes nacionales. Creo que vamos a darle la oportunidad al tribunal, vamos a darle la oportunidad a la justicia colombiana. Yo sé que no creemos mucho en la justicia, pero pienso que tenemos que apostarle a esto para que Colombia cambie. Bueno, doctora Marlen, doctora Amanda, pues acá está la respuesta, aparte de la pregunta que nos hacía nuestro televidente de la ciudad de Bucaramanga, doctora Marlen, respecto a que con estos tribunales ambientales, nuestro televidente nos decía, bueno, la Procuraduría tiene una sección que está dedicada a revisar los temas ambientales y la Fiscalía a los delitos ambientales. Entonces, ese tribunal debe tener una connotación social donde pondere la situación de las personas que han vivido durante centenares, durante generaciones en esta tierra, en estas tierras, en estos territorios, ya que el tribunal ambiental no sería una competencia como la tiene el derecho penal de crimen y castigo. 310-245-8548 y 248-4820 son nuestras líneas. Tenemos televidente. Don Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Pedro, ¿de qué sector nos llama? Florida Blanca. Florida Blanca tiene un capital ambiental bastante interesante, el municipio de Florida Blanca, Casa del Canal Tro. Uno de sus árboles nativos, el caracolí. ¿Cuál es la inquietud que tiene, don Pedro? La inquietud que tengo es que, bueno, soy un joven que tengo 72 años y me siento tan joven. ¿Es todo un sardino, don Pedro? Sí, tengo 72 años y me siento tan joven que soy caminante. Y de tanto mirar las fuentes hídricas y mirar el daño que se le está haciendo a la naturaleza, pues realmente me da tristeza de que hayan tantas autoridades y ninguna cumple las funciones para las cuales fue creada. Ahora se está pensando conformar otro elefante blanco para seguir en lo mismo. Entonces, por lo tanto, mi llamado y realmente con todo respeto es que las personas y las empresas que sean creadas para esto pues cumplan con su función, porque por ejemplo, en Bucaramanga existe el área metropolitana y existe la corporación autónoma. Si usted se va, doctor, un recorrido nada más de aquí en la entrada de Guarín hasta subir al kilómetro 8 vía Cúcuta. Sí, señor. Usted no se imagina el daño tan cruel que le están haciendo a toda esa zona de los cerros orientales. Y teniendo dos entes que investigan, que vigilan, que están para orientar, para decidir, y no saben ni siquiera qué está sucediendo. Entonces imagínese usted crear un tribunal que es a nivel nacional para que estén sentados allá en una... Para 5 regiones, sí señor. Para que estén allá sentados en una silla y solamente vayan a cobrar el sueldo. Eso es llenar el país de más burocracia. Lo que hay que hacer es que los entes que están creados para que cumplan con esa función realmente cumplan, realmente investiguen, realmente vayan y miren, caminen por el área para que conozcan lo que están haciendo. Por ejemplo, si usted se va de Bucarica a subir hasta La Corcova,
por el río Frío, usted queda aterrado, doctor, usted queda aterrado de ver cómo deforestaron toda esa cordillera. Y sin contarle mentira, antes de subir a la Corcova por el río Frío, hay más de 100 casas al lado y lado. Y todas esas aguas... ¿Urbanizaron? Sí, todas esas aguas negras, todos esos residuales de las casas de las familias van al río. No hay planta de tratamiento. No hay planta de tratamiento. Entonces lo primero que hay que hacer es que los señores que están sentados en la corporación de la meseta de Bucaramanga, en la defensa de la meseta de Bucaramanga y los del área metropolitana, vayan y se cercioren qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, y orientemos a los campesinos qué es lo que hay que hacer para cuidar el medio ambiente, por Dios santo. ¿Cómo le parece que está escrito que al lado y lado de cada vertiente hídrica hay que cuidar 15 metros? Y créamelo, doctor, no hay ni un solo sector donde está la mano del hombre que se esté cuidando eso. Le dan a la montaña hasta la pura orilla de la quebrada del río. Don Pedro, muchísimas gracias por haber hecho su aporte aquí en el programa Actúe en Derecho. Muchísimas gracias. Por ese programa tan hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Amanda, doctora Marlene, pues sumarle a que la ciudadanía tiene la carga tributaria del cuidado del medio ambiente con la famosa sobretasa ambiental, sobretasa que duraron peleando por ella durante 4 años y que al final el Consejo de Estado tuvo que decidir quién era el competente, quién era la autoridad ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga. Doctora Amanda, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente, a don Pedro, caminante de 72 años, pleno conocedor del capital ambiental que tenemos acá en Santander? Doctora Amanda. Desde la práctica y la realidad que ha vivido el señor, obviamente, tiene toda la razón. Desde el conflicto jurídico, nosotros los abogados comprendemos que hay muchos procedimientos que no se llevan a cabo de acuerdo a la Constitución y la ley. Por ejemplo, en el procedimiento ambiental que se adelanta actualmente se vulnera el debido proceso, la doble instancia, la defensa técnica y todos los demás principios procesales que existen, porque el usuario no tiene mecanismos de defensa reales. Todos sabemos que la autoridad investiga y la autoridad juzga. Tenemos muchas autoridades en Santander, no solamente la CDMV, está la CAS, está el área metropolitana, está el Río Grande, la Magdalena, y tiene razón el señor, no funcionamos como debemos. No se trata de construir ni de crear un elefante blanco superior, yo creo que se trata de darle orden al ordenamiento jurídico, valga la redundancia, y de establecer los mecanismos judiciales que deben existir para garantizar los derechos de las personas. Educar a la gente es un principio y creo que debe empezar por nosotros. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente es correlacional, es compartida. Es entre el Estado, la sociedad y el individuo. Cada uno de nosotros tenemos que aportarle a esto. Crear estos tribunales yo pienso que son la defensa última de la estructura jurídica de un país y así debemos mirarlo. No creemos en el sistema, no creemos, tenemos dudas al respecto, sí existe la Procuraduría, sí existe la Contraloría, pero también debemos entender que nosotros los ciudadanos tenemos deberes y derechos que cumplir frente a esto. Entonces yo creo que es darle la oportunidad al Estado, es darle la oportunidad al sector ambiental que se organice plenamente en su función jurisdiccional, en su función jurídica. Desde lo administrativo, obviamente, las corporaciones nunca se ha hablado que desaparezcan. De hecho, los tribunales, en este proyecto de ley y en la propuesta que nosotros hacíamos hace años, se habla de que esté integrado por una sala técnica, una secretaría técnica, donde realmente la memoria histórica, la memoria técnica y científica de las autoridades ambientales participen en estos procesos. No va a haber la participación ciudadana, obviamente nosotros como abogados sabemos que esto es solamente jurisdiccional. La participación ciudadana se seguirá tramitando y se seguirá desarrollando en los escenarios propicios para esto. La participación y la concertación de la ciudadanía en esos tipos de proyectos y, como lo hemos visto en la última década, la autonomía de la nación para decidir sobre su subsuelo y la autonomía que tienen
los municipios dentro del marco de un Estado descentralizado. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Teniendo en cuenta que en este momento la nación enfrenta varios procesos de arbitraje internacional, que por ejemplo, solo en el caso de Santurbán, ascienden a más de $1.000 millones, ¿cuál sería el alcance de estos tribunales ambientales para evitar que se lleguen a estas disputas internacionales? Interesante pregunta, doctora Marlene, doctora Amanda. Creo yo que los tribunales deben estar ahí, como todos sabemos, para que funcionen en derecho. O sea, el propiciatorio de esos tribunales va a ser dirimir conflictos judiciales en el sector ambiental. Para no llegar a estas situaciones como las que estamos viviendo y como la demanda que en este momento enfrenta el país por una empresa minera, que todos sabemos lo que ocurrió, tendríamos que prevenir esas situaciones. Para prevenir esa situación está el ente administrativo, o hasta ahora como ha estado la situación administrativa y el desarrollo administrativo de estos procesos. Antes de otorgar una licencia ambiental, antes de otorgar los permisos ambientales, la autoridad ambiental está obligada no solamente a conocer el plan de manejo ambiental, sino que la empresa está también obligada, bajo la responsabilidad social y ambiental empresarial, a condicionamientos específicos, técnicos y sociales. Es decir, antes de todos estos procedimientos, ¿dónde está la participación ciudadana? El impacto social que se genera con estos procesos debe dársela a conocer a la gente, pero tampoco podemos desconocer que no solamente en el sector de la justicia, en el sector de las autoridades ambientales hay corrupción. Nosotros también tenemos que aceptar que a veces las organizaciones sociales se dejan llevar por algunas situaciones y no llevan a feliz término su proceso de empoderamiento y sobre todo el proceso que deben hacer de participar y de incidir directamente en estas decisiones. Eso yo soy muy escéptica. Muy de creer que somos todos culpables, doctor Reinaldo, doctor Marlene. Todos tenemos una responsabilidad en este asunto, definitivamente. Todos somos responsables del cuidado del medio ambiente, sí señora. No lo recibimos a veces con beneficio de inventario, sino que sencillamente creemos lo que se nos dice o lo que escuchamos y no vamos a la fuente. Yo creo que las comunidades debemos definitivamente poner nuestro granito de arena, cambiar, pero las generaciones para que cambien es un proceso lento, de reeducarnos, de construir y volver a construir, de dialogar, por supuesto. Interesantísimos los aportes de los televidentes porque ellos están viviendo la realidad social y ambiental, ¿no? La reingeniería social del Estado a partir de la educación de las nuevas generaciones para poder proteger, salvaguardar y cuidar el capital ambiental que, como lo dijo la doctora Amanda, pertenece no solamente al Estado, pertenece a todos los colombianos. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema, tribunales ambientales. Ya regresamos. Sí, señoras, toca que nuestro apreciado traductor universalice los términos en su lenguaje de señas. Sí, señoras. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy, tribunales ambientales. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Alemán, soy biólogo marino de profesión. Llevo más de 30 años trabajando en la región del nororiente colombiano. Mi pregunta hacia los tribunales ambientales, esa nueva propuesta que está desarrollándose en el Congreso a través de esta iniciativa de la doctora Amanda Parra, es cómo vamos a hacer para articular e integrar la ciencia a estos ejercicios de evaluación, seguimiento de todo lo que tiene que ver con los impactos ambientales y todo lo que ocurra alrededor de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Muy amable.
Bueno, doctora Amanda, esta pregunta está directamente relacionada también con las funciones que usted decía antes de ir a nuestro último bloque de comerciales, de las funciones de esas secretarías técnicas que tendrían los tribunales ambientales. Doctora Amanda. Estas secretarías técnicas tienen que estar integradas, obviamente, por profesionales del área, por profesionales que conozcan realmente de la materia. Y serán ellos quienes ejerzan la función de peritajes, quienes ejerzan la función de valoración, de seguimiento, y serán los ojos de los abogados. Definitivamente, yo siempre lo he dicho, la creación de la norma ambiental generalmente parte de abogados, pero yo creo que la creación de las normas ambientales tiene que estar integrada por técnicos, por ingenieros, porque si no está ahí la parte científica, si no tenemos ahí la parte técnica, es muy difícil que esto funcione. La Secretaría Técnica de esos tribunales, que fue uno de los planteamientos que nosotros hacemos por allá en el año 2011-2013, precisamente estaba focalizada a eso, que sean las autoridades ambientales, como yo lo decía hace un momento, quienes ejerzan esta función, quienes sean la memoria histórica, científica y técnica de los recursos naturales y ambientales de Colombia. Solamente los abogados no podrán hacer, eso es definitivo. De ahí la intención y de ahí la propuesta de que haya esta integralidad entre lo técnico-científico y lo jurídico. Lo jurídico es clarísimo, no tenemos ninguna duda. Definitivamente tiene que haber una jurisdicción, tiene que haber un orden jurisdiccional en el sector ambiental, porque nunca ha existido en Colombia, pero unificado con lo técnico. Eso es clarísimo, eso es innegable e indiscutible. Doctora Amanda, no conozco el proyecto de ley, le confieso, pero no sé, imagino que usted sí lo conoce. ¿Las secretarías de las que usted habla están diseñadas dentro del proyecto o esto es solo un proyecto macro que habla de los tribunales ambientales y posteriormente, como ocurre en muchos casos, se dirá cómo van a funcionar? ¿O esto ya viene contemplado dentro del proyecto para la creación de los tribunales, las secretarías netamente técnicas, apartadas pues de lo jurídico? Bien. Digamos, no apartadas, sino trabajando en sinergia con lo jurídico? Ajá. Sí, vienen. De hecho, es el artículo 25 del proyecto de ley. La Comisión de Regulación Ambiental tendrá una secretaría la cual apoyará los estudios técnicos que soporten los peritazgos, la asesoría y las recomendaciones de este organismo. Es decir, un tribunal no podrá fallar, según lo dice la ley, y fue nuestra propuesta desde un principio, no podrá fallar si no tenemos un soporte técnico, si no tiene un soporte científico. Entonces, eso es muy importante realmente, como yo lo decía al principio, nosotros estamos muy contentos que hayan tomado esto, porque elementos importantes no se quedaron fuera. Elementos importantes de cómo es la estructura jurídica y la estructura técnica que van mancomunadas ahí, está plasmada en el proyecto de ley. Está también, como yo lo decía, las inhabilidades, las incompatibilidades, los procedimientos disciplinarios para los magistrados, los términos, los jueces, las competencias, la jurisdicción. O sea, es una propuesta de ley, un proyecto de ley bastante estructurado, bastante. Inclusive tocan un tema que yo nunca lo he tocado en mis estudios, que es la conciliación ambiental. Realmente ese es un tema perdón, doctora, hubo un problema de comunicación. La conciliación ambiental. La conciliación ambiental, ajá, que imaginamos está directamente relacionada a las comunidades, como nos lo manifestó en este momento nuestro televidente del municipio del Cerrito. Doctora Amanda. Entonces, en cuanto a la conciliación ambiental, que es un tema realmente importante que yo nunca he manejado, nunca he tocado, se habla que serán los tribunales quienes de oficio o a petición de parte ellos puedan ser los mediadores entre los conflictos que surjan dentro de todos los vigilados. Y aquí nosotros no estamos hablando solamente de las partes del litigio, de los integrantes del litisconsorte que se vuelve algo necesario, sino que estamos hablando de todos los ciudadanos. Entonces, igual que hace la Procuraduría, en un momento dado yo puedo acudir en procura de una conciliación con un ente administrativo, con un ente del Estado. Aquí ocurriría lo mismo. Yo creo que es muy valioso, es muy valedero, porque entonces nos evitaríamos demandas de 1.000,
y 1.400.000 cuantiosas demandas a las cuales tenemos que pagar los colombianos, ya que la carga tributaria la tenemos nosotros. Sí, señora, bastante complicado y pues, como lo está diciendo la doctora, la implementación de esos tribunales va a ser un trabajo social bastante amplio, sobre todo porque las afectaciones que tienen este tipo de proyectos o las afectaciones ambientales las sufren los municipios de quinta y sexta categoría, que son alrededor del 85% de los municipios con los que cuenta el país, de quinta y sexta categoría. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos nuestro último mensaje de texto de nuestro programa. Nos quedan alrededor de 3 minutos de programa. Vamos a contestarla de la forma más concreta. Hola, buenas tardes. Para una consulta, tengo 62 años, tengo 600 semanas en Colpensiones y tengo 463 semanas en Porvenir y ya no me dan trabajo en ninguna empresa por la edad que debo hacer. Muchas gracias. Bueno, acá estamos hablando del ambiente laboral. Nos envía el mensaje un televidente. Estos temas laborales, doctora Marlene, doctora Amanda, estamos dedicándole normalmente un día a la semana. Y también vamos a, por favor, le pido el favor a nuestros amigos de producción, acorde a nuestra responsabilidad social, vamos a darle respuesta a este interrogante en nuestro consultorio jurídico, donde abrimos los micrófonos a todos los televidentes para que nos hagan este tipo de consultas. Eso respecto al ambiente laboral. Hoy estamos hablando del ambiente, el capital ambiental de todos los colombianos. Tema muy amplio, socialmente incluyente e importante para el desarrollo de la vida de todos los ciudadanos en nuestro territorio. Doctora Amanda, nos quedan muchas cosas pendientes por socializar. Esperamos que en el momento que nos den luz verde con esos tribunales, podamos seguir socializando el tema respecto a la implementación de estos tribunales en las 5 regiones del país. Doctora Amanda, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Actúe en Derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, felicitaciones. Siempre hacen excelentes programas. Bueno, doctora Marlene, esto hace parte de los derechos de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, esperemos, no podemos sino desear que este tribunal sea una realidad, que realmente la parte técnica prime sobre la burocracia y que se protejan nuestro vasto recurso natural, y que también, como decía nuestro televidente, que me llamó mucho la atención que dijera que era un cultivador ilícito de papa, por favor. Entonces, también se tenga en cuenta a estas personas y, como él decía, los derechos de los campesinos, porque es una realidad. En este país tienen más derechos los animales, los perritos y los gaticos de compañía que nuestros campesinos, que son la fuente de nuestra seguridad alimentaria.